una aclaración. ¿Qué clase de tema es lo que he hecho toda mi vida como pastor de la iglesia? El pastor tiene que presentar la palabra de Dios, pero ¿con qué clase de tema? Bíblico. Amén. Amén. Porque hay temas bíblicos y temas no bíblicos. Los que son bíblicos, los he predicado y con la ayuda de Dios, mientras pueda, mientras tenga fuerza, Amén. lo seguiré haciendo. Amén. Y yo quiero agradecer a Dios por estar con ustedes esta mañana. Me costó trabajo llegar, porque es primera vez que yo vengo desde mi casa en Chiboya acá, manejando yo el carro. El problema fue que la dirección me la escribieron mal y pusieron otro lugar de Fort Valley, otra numeración y di vuelta, pero gracias a Dios aquí estamos. Amén. Y esperamos que podamos tener una semana de bendición. Esta temática de nuestra semana es una temática muy importante. Ustedes escucharon un texto, ese texto vamos a hablar un poquito de él y de otros también, pero hay una palabra que se dice y creo que es bueno que nosotros podamos entender esa palabra que significa. Hasta ahora yo les estoy hablando en español. He dicho alguna palabra que ustedes no conocen o entienden todas las palabras que hasta aquí les he dicho. Sí. 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 ¿Las entienden, verdad? Correcto. Bueno, la palabra evangelio puede ser un nombre, porque yo conocí a una persona que su nombre era Evangelio. Pero cuando uno dice evangelio, ¿qué está diciendo? ¿Me puede decir alguno qué es evangelio? Las buenas nuevas. Cristo Jesús. Escucho algunas declaraciones, no las entendí todas, no importa, pero escucho algunas declaraciones. Mensaje de Dios. Mensaje de Dios, pero ese mensaje, o sea, evangelio, mensaje de Dios, quiere decir una noticia. Exacto. Pero ¿qué noticia es? ¿Qué mensaje es? ¿Qué significa evangelio? Un mensaje de Dios, pero ¿qué mensaje? ¿Qué cosa está diciendo? La palabra de Dios. Cristo El reino de Dios se Cristo acerca. Jesús. La palabra evangelio, y ténganla en su mente porque eso es su significado, es una noticia para el ser humano que está diciéndole a un ser humano con vida limitada, con vida en un mundo donde existen muchas cosas malas, que tiene un Salvador, que tiene alguien que ocupó su lugar, y ese que ocupó su lugar tiene vida eterna, y ese que tiene vida eterna, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que lo conocemos como Cristo Jesús, como el Hijo de Dios, vino a este mundo y dio su vida para salvar al ser humano. En resumen, el Evangelio es: hay una esperanza para ti. Amén. Tienes una seguridad de vida eterna, aunque en este mundo de pecado te toque morir o nos toque morir en algún momento. Dios asegura a cada ser humano,
a cada uno de nosotros, porque somos seres humanos, asegura que hay una manera, hay una forma en que nosotros no vamos a morir para siempre. Que nuestra vida será eterna. Me interesa también aclarar otra palabra. La palabra eterno. ¿Qué cosa es algo eterno? Para siempre. El tiempo que no tiene número. No tiene límite. No tiene límite. No tiene límite. Eterno significa algo que nunca termina. Solamente ahí. Eterno es una cosa que comienza aquí y nunca termina, o es una cosa que no tiene ni inicio ni tiene fin. Exacto. No tiene inicio ni tiene fin. Dios es eterno. Dios es antes, existe antes que cualquier cosa. No es que sea lo primero, porque si es lo primero, tiene un inicio. Dios es eterno. Y la Biblia, cuando habla del Evangelio, le da un calificativo. Miren, Apocalipsis 14:6. Dice este texto: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al apóstol Juan se le presenta la visión, y en su visión él ve un ángel volando por el cielo, y ese ángel que vuela por el cielo tiene un mensaje, y a ese mensaje le dice Evangelio eterno. Si ese Evangelio es eterno, ¿cuál fue su origen? Dios. Su origen es Dios. Si el Evangelio es eterno, ¿significa que se va a estar predicando por la eternidad? ¿O significa que el resultado de lo que es Evangelio es lo que va a ser eterno? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿O está un poquito complicado? Si el Evangelio es eterno, porque viene de Dios, va a estarse predicando el Evangelio por toda la eternidad a los seres humanos que tienen un Salvador. No se va a estar predicando por la eternidad al ser humano que tiene un Salvador, por la sencilla razón de que el pecado no es eterno. Porque el pecado va a dejar de existir. Si el pecado deja de existir, el Evangelio eterno es lo que hace que la persona reciba en ella los beneficios del Salvador, de Dios que vino a este mundo a darle la vida al ser humano. Por lo tanto, el Evangelio no comenzó a predicarse con este ángel. El Evangelio es anterior a la predicación del ángel que se describe en Apocalipsis 14. El Evangelio existe de la eternidad, y aquí quiero ahora que podamos entender algo. Dios es el creador de todo lo que existe. Amén. No es el creador del mal. No.
es creador de todo lo que existe, pero no es creador del pecado ni del mal. Pastor, ¿y dónde van a ir a los que están del pecado? O sea, de los que hacen como brujería y todo eso, que tienen oficinas, todo eso, que curan gente. Mira, no entiendo bien lo que me estás preguntando. Es una pregunta, lo estás diciendo allí. ¿Cómo es? O sea, de los que hacen como maldad y los que hurtan, o sea, que roban identificaciones de otras personas. ¿Dónde van a Sí, sí, tener tú eso? estás hablando de personas que hacen las cosas malas, Sí, que le roban a otra persona, Sí. que hacen daño, pero eso no es Dios quien lo hace. Dios es el creador del mundo, es el creador del universo, es el creador del ser humano, es el creador de este planeta. Pero cuando Dios es creador, no significa que Dios se está responsabilizando en que el mal existe por él. Pero en tu pregunta viene también algo que yo iba a comenzar a explicar inmediatamente. Como creador de todo lo que existe, Dios que es Dios y sabe todas las cosas, Él quiso hacer por su propia voluntad una creación perfecta. Y cuando creó a este mundo, Dios hizo al ser humano. Y cuando Dios hizo al ser humano, no dijo como cuando hizo a un animal, produzca las aguas, produzca la tierra, sepárense las aguas de las aguas. No, Dios se puso de acuerdo y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, Dios hizo al ser humano para que fuera el gobernante del mundo. Pero Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y esto tiene muchas explicaciones. Pero una explicación que Dios voluntariamente hizo al ser humano, que nos dio la voluntad de elegir. Cuando Dios nos da la libertad de elección, el ser humano tiene la libertad de seguir a Dios o no seguirle, de obedecerle o no obedecerle. Pero Dios es un Dios bueno y un Dios bueno hace una creación buena. A ninguna persona le agrada, se siente satisfecha vivir en un lugar donde no tenga ninguna libertad. Eso es tan al punto, tan así, que lo que más nos guste a nosotros, lo que más nos guste, vamos a pensar en la comida, lo que más nos gusta comer, si viene alguien y nos lo impone para que eso tengamos que comer a la fuerza, ya no nos gusta. Porque Dios nos hizo libres. Y en el Edén, Dios le dijo al hombre hasta dónde llegaba su libertad. La libertad del hombre llegaba hasta el lugar donde las cosas no le pertenecían a él, sino que le pertenecían a Dios. Y Dios lo ejemplificó en un árbol. La Biblia lo llama del bien y del mal. Y Dios dijo, si comes de este árbol, viene el mal. ¿Y el hombre qué hizo? Comió. Pero el hombre comió porque Dios le dio libertad de acción. ¿Saben ustedes por qué Dios le dio libertad de acción? Porque Dios no se agrada que nadie le siga por la fuerza. Porque Dios no obliga a nadie a seguirlo por la fuerza. Muchas personas,
Son muy inteligentes porque dicen, ¿y por qué Dios creó a Lucifer si sabía que se iba a volver diablo? ¿O por qué creó a Adán si sabía que iba a pecar? Muy inteligente. Mira, descubrí. No, Dios lo creó sabiendo. Porque Dios también sabe que el evangelio se iba a predicar y los que eran pecadores tenían la oportunidad de estar con Él en su reino eterno por propia decisión. El evangelio es eterno porque desde que antes que Dios creara este mundo, ya Dios había provisto un medio por el cual el que pecara pudiera salvarse. Y ese medio era lo más que Él podía dar. Estaba dando su propio Hijo. Estaba dando su propia vida. Desde el momento en que Dios crea, ya el cielo hizo provisión para la salvación del que fuera a cometer el pecado. Porque Dios es amor. Amen. Y Dios, que es amor, no crea esclavos. Amen. Dios pudo haber creado máquinas vivientes que le obedecieran. Pero Dios no hace eso. Dios crea seres inteligentes, capaces de amar y capaces de elegir y de elegir lo bueno. También sabe Dios, y en la palabra de Dios está, en el libro de Isaías, donde dice que Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero, de esto primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El Evangelio es esto. La predicación del Evangelio es esto. No siempre vamos a vivir en un mundo malo. No siempre va a existir la muerte. No siempre va a existir la enfermedad, ni tampoco la vejez. Porque en el reino de los cielos, todos los que lleguemos allá, vamos a ser transformados y con Dios ya no habrá nada incorruptible. Ya seremos incorruptibles. No habrá nada mortal. Seremos inmortales, porque eso es lo que Dios nos va a dar cuando Cristo venga. Estamos comenzando con la semana y estamos hablando de esta primera partecita aquí, el Evangelio eterno. Sé que hay muchas otras formas de explicar, hay más que decir, pero un tiempo corto para hacerlo. Así que hasta aquí la explicación del Evangelio eterno. Pero ese Evangelio eterno tiene también otras cosas que debemos analizar. Mire, Mateo capítulo 4 y versículo 23. Vayan conmigo, Mateo 4 y el versículo 23. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Y dice de Jesús que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio ¿de qué? ¿El evangelio de qué? Predicaba el evangelio del reino y sanaba enfermedades y dolencias de las personas. Así que Jesús, cuando estuvo en la tierra por Galilea y donde él estaba, enseñaba, predicaba el evangelio del reino. Es como que nos está diciendo la Biblia que el evangelio en la forma de predicar, de enseñar, no siempre se ha enseñado la misma cosa.
sino lo que tiene que ver para un tiempo específico. Antes que Cristo viniera, la noticia del Evangelio era lo que el pueblo israelita hacía con todos aquellos ceremoniales, con todos aquellos sacrificios que enseñaban que el Hijo de Dios iba a venir a dar su vida por el ser humano. Pero cuando Cristo vino, Él, Dios, ya estaba en la tierra y entonces Él predicaba el Evangelio del reino. ¿Qué reino? Porque ya vimos la palabra Evangelio, vimos la palabra eterno, pero aquí habla del reino. Jesús predicaba el Evangelio del reino y Él decía, el reino de Dios ha llegado. Y a la vez decía que pidamos que venga el reino de Dios. ¿O no es eso lo que se enseña en el Padre Nuestro? Venga tu reino. ¿Qué reino es ese? Un reino es un país. Los países tienen repúblicas, tienen monarquías. Un reino es un país que tiene un rey. Y si un país tiene un rey, también los súbditos de ese país tienen leyes que ese rey da. Y los que vengan a ser súbditos de ese país tienen una manera de cómo entrar a ese país. ¿Qué reino es este? En la Biblia se enseña que cuando Cristo vino a la tierra, antes de morir en la cruz, estaba predicando el reino de Dios y se conoce a esta parte el reino de la gracia. No gracioso, sino de la gracia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el reino de gracia? En el Evangelio llega el momento en que Dios le dice al ser humano, gratuitamente, tú tienes en tu mano la posibilidad de tener la vida eterna y la juventud eterna. Eso no cuesta un centavo. Eso es gratis. Por eso el reino de la gracia, cuyo rey es Cristo. ¿Entendemos nosotros lo que es gratuito? ¿Estamos dispuestos a recibir las cosas sin que nos cuesten nada? Por regla general, cuando alguien le regala a alguien a una cosa, aquel que recibió el regalo dice, ahora le tengo que regalar algo. Me regaló, le tengo que regalar. El reino de Dios tiene otra cara. No solamente es que Dios ocupó el lugar nuestro y dio su vida. Eso es gratuito. También hay un reino eterno. Hay un reino de gloria que nunca terminará. En la Biblia se enseña esto, en el libro de Daniel y en otros lugares. O sea, que lo que es el reino de Dios es algo que nunca va a terminar. Sí tiene un inicio. El inicio es la redención, pero no tiene fin, porque Dios es siempre, y los que sigamos a Dios también vamos a ser para siempre. Pero eso no cuesta. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Cuando prediquemos el Evangelio a una persona, tenemos que decirle, esto no cuesta. Por ejemplo, en la iglesia se recogió ofrenda y diezmo. ¿Ese es el pago del Evangelio? No. La salvación viene porque demos bastante ofrenda o demos mucho diezmo. ¿Por qué viene la salvación? Porque tenemos un Salvador, Cristo Jesús, que dio su vida para nuestra salvación. Cristo, cuando vino a este mundo en una forma gratis, regaló al ser humano
la posibilidad de escapar del pecado y la seguridad de tener la vida eterna. Y eso se repite en los evangelios. Por ejemplo, busquemos en Marcos capítulo 16, lo tenemos aquí ahí, Marcos capítulo 16, y en Marcos 16 hay 16, 15 y 16 hay una declaración que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a quienes, a toda criatura, a todo ser humano. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea está perdido. Aquí se está diciendo la obra de la iglesia que comienza en un momento dado, que no es todavía el ángel que volaba por el cielo. Aquí era cuando la iglesia comenzaba. Cuando la iglesia comenzaba, se predicaba el evangelio a todas las personas. ¿Y saben por qué a todas las personas? Hermanos, así somos los seres humanos. A usted le cae bien todo el mundo. Toda la persona que usted ve, a usted le cae bien. De la misma manera, nosotros tampoco le caemos bien a todo el mundo. Eso le pasa a todos los seres humanos, así somos. Algunos nos agradan, otros más o menos, y otros nos quisiéramos bien. A veces una persona cuando se va a topar con alguien que no le gusta, da media vuelta, o sea, hace que no lo vio. Y sigue. Pero el evangelio del reino es para el que nos cae bien y para el que no nos cae bien. Es para el de Estados Unidos, es para el de México, para el de Panamá, para el de Perú, para el de China, para el de Cuba, para el ruso, para el africano. El evangelio es para todos y por eso se predica a todos los lugares. Eso es desde que Cristo enseñó el evangelio. Eso debía ser el pueblo judío que lo hiciera. La iglesia cristiana cuando comienza, esa era su encomienda. Predicar el evangelio para que la gente escuche y pueda salvarse. Porque hay una cosa, hermano. Ningún ser humano que haya vivido en la tierra, que viva actualmente o que vaya a vivir en el futuro, ningún ser humano va a estar en el reino de Dios sino por la sangre de Jesús. Y algunos nunca oyen hablar de Jesús, pero Dios sabe quién es el que lleva y quién es el que no lleva. Porque la salvación no es cosas que los seres humanos damos. La salvación es la obra de Cristo para el ser humano, en favor del ser humano. Por esa razón, aquel que escuche el evangelio debe tener una experiencia parecida a la experiencia del apóstol Pablo. Ustedes pueden buscar ahí un momentico el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Esto era en la experiencia de Pablo y en la experiencia de muchos cristianos de aquel tiempo. ¿Cómo será con nosotros? El apóstol decía en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree. Leo hasta aquí, usted puede leer el versículo completo. Yo lo dejo hasta aquí por lo que quiero enseñarle y por causa del tiempo, que ya sé que hay que terminar. Pero tengo algo que decirle y tengo que decirlo. Mire, el evangelio es poder. Aparte de que es una buena noticia, es poder. ¿Qué cosa es poder?
ejercicio nos da una idea de lo que es poder. Usted va a un gimnasio y empieza a hacer ejercicio y empieza a hacer y no puede con 50 libras. Cuando viene a abrir los ojos ya usted puede con 100. Porque ejercitó sus músculos. Su mente no entiende una cosa. Y usted se pone y se esfuerza y su mente entiende lo que no entendía y más allá. Es poder. Nosotros los seres humanos por nosotros mismos no podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. Predicar el Evangelio tenemos que decir, esto está más allá de nuestro alcance. Pero Dios quiere salvarme y yo me entrego a Él y tengo que vivir una vida distinta. ¿Cómo lo hago? Ustedes saben dónde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el Evangelio que se predica. Es el que da poder. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 19 dice, orad también por mí, para que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí otra palabrita. El misterio. ¿Qué es un misterio? En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la palabra misterio significa algo que puede ser entendido por el que lo busca. Para los seres humanos un misterio es algo que uno no entiende. Cuando el apóstol dice, oren por mí para que predique, para que enseñe el misterio del Evangelio. Esa palabra misterio del Evangelio, esa palabra misterio es algo profundo, muy profundo, tan profundo que en la Biblia se le llama el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es, ¿cómo es eso? Que Dios dé su vida para salvar al que se rebeló contra Él. Hay otro misterio que existe, no podemos abarcarlo esta semana, indiscutiblemente que no, pero también hay otro misterio que es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es que el pecado existe? No se llega a entender, pero hay una cosa que sí debemos entender. El mal, la iniquidad va a desaparecer. La vida eterna va a permanecer. El Evangelio va a permanecer en la vida de todos aquellos que seamos rescatados. Vamos, voy a saltar unas cuantas cosas. Vamos al texto de Mateo. ¿Cuál es el libro? A ver, voy a hacer la prueba. ¿Qué texto fue el que se leyó al principio? Y lo tienen también ustedes ahí. Mateo, ¿qué? 24:14. 24:14, muy bien. Aquí quiero decirles lo siguiente. Dice la Biblia, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque es la última etapa de la predicación del evangelio, la que tiene que ver con el evangelio eterno que se predica en Apocalipsis 14. Es la última fase de la predicación del evangelio en la que nosotros hoy nos encontramos. Este texto, la mayoría de las personas lo han usado para lo siguiente. Tenemos una obra que hacer y cuando la concluyamos, Cristo va a venir. Así que si predicamos el evangelio
estamos haciendo que Cristo venga pronto. Vamos a apurar la venida de Jesús. Vamos a predicar el Evangelio. Lo toman para esto. Porque cada persona tiene que tomar su decisión. Pero díganme ustedes, si eso fuera así, Cristo nunca vendría. ¿Cuántas? Miren, las personas para morirse tienen que esperar escuchar el Evangelio para tomar la decisión, o se mueren sin escuchar. Es la realidad de la vida. La persona se muere todos los días, se muere todos los minutos, Sí. se muere cada segundo. En el mundo se muere gente continuamente. Como nace gente continuamente. Entonces el que no oyó hablar de Jesús ya está perdido. Dios sabe quién va a salvarse. Y Dios tiene su día para venir al mundo. Pero vamos a hablar de los que nacen ahora. Hermano, ¿qué edad tiene que tener un niño para entender el Evangelio? A un niño recién nacido usted le puede predicar el Evangelio para que lo entienda. ¿A qué edad usted se bautizó? Yo me bauticé a los 9 años. Dijeron que me había bautizado muy pronto, porque me bauticé a los 9 años. Hay personas que están en contra de que los niños se bauticen. Pero una cosa es cierta, una persona nace y para que pueda entender el Evangelio tiene que pasar tiempo. La gente ya no nace o sigue naciendo. El ciclo del ser humano es nacer y morir. El Evangelio se predica, es la tarea que Dios ha dado. Es la tarea de nuestra iglesia, es la tarea mía, es la tarea suya. Predicar el Evangelio con todo su poder. ¿Cuándo Cristo va a venir? Jesús dijo que el Padre lo sabe. Y no interesa si es hoy o mañana o pasado. No, pasado no, porque ya pasado pasó. No interesa en qué tiempo del futuro, lo que interesa es que Cristo venga. Y que venga pronto. Qué bueno que viniera hoy mismo. Eso es lo que interesa, que Cristo venga. Mientras que Cristo no venga y la gracia de Dios no termine, el Evangelio se va a estar predicando. Y cuando la gracia de Dios termine, el Evangelio deja de predicarse. Aunque haya gente que quieran escucharlo. Porque está escrito en la Biblia también. Irán errantes de mar a mar, buscando palabra de Dios, y no la tendrán. Ese Evangelio eterno, ese Evangelio de gracia, ese Evangelio que creemos, por el cual sabemos que tenemos un Salvador, también tiene, hermanos, otra parte. Predicando el Evangelio eterno, diciendo, teme a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en este tiempo y este será nuestro próximo tema. Pastor, Teme a Dios y guarda sus mandamientos. pastor, Dios nos bendiga, hermanos. mandó a tocar puertas. ¿Eh? El mismo rey mandó a tocar puertas de los corazones. Bueno, yo de eso ahora, porque no puedo largar, ya este tiempo se pasó, pero sí le puedo contestar cuando baje. Eso de tocar puertas.